Escuela de tumbas. La profesora Echidna, la víbora como la llamábamos, tenía el peor aliento de todos nuestros profesores, probablemente por la carne de niño podrida que comía en el almuerzo. Ninguno de nosotros había visto este acto. Meros rumores. Una voz retumbante salió de su orificio lleno de dientes, sentada torpemente sobre su forma resbaladiza. Las escamas crujieron bajo el entramado de tela negra sobre su pecho, por lo demás pálido. Crujían cada vez que hablaba. Sus pálidos ojos azules perforaron mi estrecho cuerpo. Se sentó al frente de la clase, los dedos, uñas rojo sangre, entrelazados explícitamente. Su cola abultada golpeó con curiosidad. Yo era una de las últimas presentaciones. Imagínese. Esto era obra suya. Yo era una presa fácil, eso es todo, Frankie. H.M. habló en un tono pomposo, condescendiente y tenso. Estudié su boca, sus labios voluptuosos y llamativos manchados con demasiado lápiz labial, manchando secciones de la piel alrededor, filtrándose sobre sus dientes. Me imaginé grapándolos. Ella levantó sus pobladas cejas negras, sondeando. Moví los dedos que me quedaban del pie, cubriendo mis manos salpicadas de puntos. De repente, mi piel estaba demasiado pálida, la sangre alrededor de los puntos demasiado marrón. En mi cerebro, lo que quedaba de él, estaba muriendo de nuevo por primera vez. Irónicamente, también era mi primer recuerdo. Mi madre nunca me vio jugando en la calle. El coche me chocó de frente. Mientras la sangre se filtraba de mí, me invadieron escalofríos. Todo se desvaneció. Primero, el olor del cuerpo cubierto de puntos de mi padre. Estaba sonriendo. Punto. Segundo, la visión del ojo ciclóptico de mi madre, lágrimas falsas. A medida que la luz se volvía oscura, tuve visiones de rayos blancos irregulares corriendo por mis venas. Este fue el primer comienzo de muchos. Después de muchas pruebas y experimentos, me consideraron milagroso por mi capacidad de recuperar la conciencia después de un rayo y una pequeña reparación, dije, pasando a la siguiente diapositiva de mi presentación. Una foto mía de niño entre dos hombres con batas de laboratorio. Mi cuerpo era un patio de juegos para experimentos, incluso entonces, lleno de varillas de metal y grapas. ¿Mi padre estaba seguro de que tenía sus genes? ¿Genes? ¿Qué tiene de genético tener que volver a colocarme la cabeza cada vez? Por supuesto, este es el laboratorio donde me hicieron pruebas durante toda mi infancia. Se me fue apagando la voz y sentí la garganta seca. Un compañero de clase levantó sus antenas. Miré a través de la luz tenue. Era Neville Samsa. Sí, Neville, señalé. ¿Cuántas veces has muerto? La pregunta fue abrupta. Llegó tan rápido como se fue, y Neville se encogió en su asiento como si estuviera avergonzado. Bueno, mi garganta hizo un chasquido. Cuando tragué saliva. Me quedé sin palabras y empecé a sudar. Mis compañeros se rieron de las gotas brillantes que había en mi frente. La profesora Echidna sonrió triunfante. Esto era todo, otra muerte, su tumba está inundada, profesora Echidna, dijo un chico bastante gordo que estaba en la parte de atrás del aula y tenía los dientes necróticos. Se llamaba Gilmaroni y le faltaba la mitad de la cara. Era un milagro que su cerebro se quedara dentro, aunque tampoco ayudó. Sus amigos habían creado un juego especialmente divertido robando partes del mismo y esparciéndolas por toda la escuela. A veces, otros niños se sumaban a la diversión y usaban las piezas para jugar a la pelota contra la pared. Gilmar se reía tontamente de esto. Luego se enojaba y rugía como el ogro que era. ¡Basta! Gilmar, gritó alegremente la profesora Echidna. Se enderezó y se puso de cara a la parte de atrás de la clase. Había demasiadas miradas que la seguían. Justo 2 filas enfrente de ella estaban sentadas Melanie Lefey y su aquelarre, riéndose. Todas eran iguales, sombreros de bruja marrones y arrugados, rostros salpicados de lunares, piel verde pálido. Melanie era la más bonita de las malvadas. Las demás eran nada menos que macabras. Sus ojos negros como el cuervo brillaban como la obsidiana, su piel pálida brillaba y me llamaba. Se lamió sus afilados dientes. Me desmayé. Oh, cariño, oh, amor de mi vida. Podría matarme tantas veces como quisiera, nunca importaría, y bien, preguntó la profesora Echidna, arrastrando las palabras mientras golpeaba la pluma con el dedo. Estaba sentada de nuevo en su asiento, estudiando mi mirada. Sacudí mi pelo gris enmarañado y me quité las gafas de color rosa para responder a la pregunta. Neville, demasiadas veces para contarlas. Una risa débil. Mi cara se puso tan roja como pudo. Pasé a la siguiente diapositiva. Una imagen de mis padres. Mi padre, cubierto de vegetación clara y oscura, con una mano corpulenta apretada sobre el hombro.
Mi madre. Con un único ojo fijo sobre la cámara. Sonrisas falsas. Infancia falsa. Mi familia estaba asombrada. Ellos financiaron estas pruebas. Me hicieron quien soy hoy. No sería nada sin ellos. Sería todo sin ellos. Pasé a la siguiente diapositiva, que estaba en negro, salvo por algunos relámpagos espontáneos que iluminaban la oscuridad. Un lamentable intento de normalidad. Las palabras finis. Pusieron fin a mi presentación y sonreí débilmente. Gracias, me oí decir. La clase estalló en débiles aplausos y yo volví a mi asiento. Detrás de mí, mi mejor amigo Felch Talbot me dio unas palmaditas en la espalda con una pata cuando me senté. Lo has hecho bien, gruñó. Su nariz me palpó el cuello. Me retorcí. Gracias, Felch, murmuré, tocándome los puntos sueltos de la cara. Comillas, es realmente cierto, comillas que la cabeza esté activa después de ser decapitada. Recordé mi presentación. Presentar a la clase algo único sobre uno mismo. La profesora Echidna sabía lo que estaba haciendo. La vi mirarme, como una presa, después de anunciar el rompehielos. Como si hubiera algo que decir excepto lo obvio. Hola chicos, soy el chico que puede volver a la vida. Alabado sea Jesús, o sea, yo. Todos en la escuela habían visto los puntos de sutura alrededor de mi cuello, las varillas de metal justo debajo de mis orejas. Todos éramos engendros de los más infames, un grupo curioso para llevar un legado. Yo entre ellos era considerado el más vil. 15 segundos para ser exactos, decidí. Aunque los muertos nunca pueden decirlo con certeza. Todo se vuelve turbio cuando la hoja parte el hueso. ¿En serio? Hoy no era el día para sentir curiosidad, Felch. Volví a pensar, esta vez en mi segunda muerte. La hoja desafilada se alzaba en su tercer intento. Mis padres me observaban tras las ventanas de cristal con fascinación enfermiza por mi resistencia a morir. Si esto era amor, no quería saber nada de ello. Los científicos saben lo que hacen, cariño, sus pruebas demostrarán tu capacidad. O eso creía mi madre. Me dolía cada vez, pero nunca me creyeron. La hoja descendió. Esta vez, con un silbido. Apenas atravesó los músculos, ligamentos y huesos restantes. Un dolor cortante me cegó momentáneamente. Mi vista se volvió cuando mi cabeza cayó al suelo de linóleo. Los batas de laboratorio se agacharon y gritaron mi nombre. Vi cómo mi sangre fluía a chorros. Mis ojos se encontraron con los de ellos, luego con los de mis padres. Eres un niño milagroso, un maldito milagro. Mi padre no vio un hijo, vio signos de dólar. Yo era su monstruo de circo resucitado, su posesión más preciada. Haz una reverencia, Frankie. Mientras mi cabeza rodaba, conté. En este asunto, se descubrió el número sí, Felch. De verdad, respondí. Fin de la conversación. Mientras él continuaba lamiéndose el pelaje, observé cómo un engendro de Cthulhu se deslizaba hacia el frente, retorciéndose los tentáculos con anticipación. Conté sus tentáculos por costumbre. En el fondo de mi mente, mi cabeza seguía dando vueltas. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. 1, 2, 3, 4. Historia 2. Me perdí en un laberinto de maíz. Trampa de Owe. En 2024 era el primer sábado de octubre, y mi novio y yo nos encontrábamos en la entrada del increíble laberinto de maíz de Twilight Creek Farm. Eran alrededor de las 4 de la tarde y el sol había comenzado a ocultarse en el horizonte. El aire tenía ese frescor otoñal que presagiaba una noche fría. En la entrada de una mazorca de maíz de dibujos animados había una figura de cartón que sonreía ampliamente. Sí, estaba claro que el grupo demográfico al que iba dirigido este laberinto era aproximadamente 2 décadas más joven que nosotros. Comillas, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Tyler. Vamos, será divertido, respondí, tomando un mapa del maíz antropomorfizado. Luego, entrelacé mi brazo con el suyo y los dos entramos al laberinto. El maíz se alzaba a nuestro alrededor, de unos 2 metros de altura, tal vez más. Nuestros pies se hundían ligeramente en el suelo fangoso. En retrospectiva, probablemente no fue una gran idea ir a recorrer el laberinto de maíz después de una lluvia tan intensa. Pero no importaba. Ya estábamos allí. El maíz nos devoró rápidamente. En un minuto, ya no podía ver la entrada. Solo maíz extendiéndose en todas direcciones, un bosque denso que ahogaba todo lo demás. Al doblar la curva, el camino terminaba en una T. Había un cartel de metal, erosionado en los bordes, firmemente clavado en el suelo fangoso, que mostraba nuevamente el maíz de dibujos animados. Recuerda estos consejos para garantizar un momento divertido en nuestro increíble laberinto de maíz. Primero,
SSSHHH, no cuentes secretos en el laberinto. El maíz tiene mazorcas. Segundo, no te quedes en él. Laberinto después del anochecer. Tercero, si tienes menos de 13 años, permanece con tus padres o cuidadores en todo momento, por favor. Y por último, recuerda, no hay espejos en el laberinto de maíz. En la parte inferior del cartel había 2 flechas y decía, laberinto fácil para niños, est 20 minutos. Laberinto desafío, est 1 hora, ¿podemos hacer el laberinto de los niños?, preguntó. Tyler, hace un poco de frío, sí, pero es muy lamentable, respondí mientras miraba el mapa. Es como una línea recta, literalmente. Él suspiró. Bien, entonces giramos a la derecha y seguimos el camino hacia el maizal. Nuestros pasos chapoteaban suavemente en el barro. Entonces, ¿no hay espejos en el laberinto del maizal?, pregunté, tratando de iniciar una conversación. ¿Qué crees que significa eso? Se encogió de hombros. Comillas, quizás quieren dejar en claro que no es una de esas casas embrujadas. Como si ves un camino, fuera real y no un reflejo, supongo. Mientras caminábamos por el sendero, un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Está bien, lo admito. Tenía un motivo oculto para hacer este viaje. Tyler y yo habíamos estado peleando intermitentemente toda la semana. Solo. Pequeñas cosas, aquí y allá, criticándonos mutuamente. Era como si algo en el aire hubiera cambiado entre nosotros. Pequeñas cosas lo molestaban a él y a mí constantemente. Tal vez eran los días más cortos, la falta de luz solar que nos afectaba. Tal vez, después de casi un año de noviazgo, finalmente estábamos saliendo de la fase de luna de miel. Fuera lo que fuese, sentí que un cambio de escenario nos haría bien. Por supuesto, ya empezaba a arrepentirme de ello, con el frío que se apoderaba del aire y el barro pegado a mis zapatillas. Probablemente deberíamos haber pospuesto la visita hasta el próximo fin de semana, cuando no fuera después de una fuerte lluvia. Pero sentí que no podía aguantar ni un minuto más en ese apartamento. Comillas, ¿hacia dónde vamos ahora? La voz de Tyler me sacó de mis pensamientos. Miré hacia arriba. Delante de nosotros, el camino se dividía en 3, cada uno considerablemente más estrecho que el que estábamos recorriendo. Miré el mapa. Pero no vi ningún lugar donde el camino se dividiera en 3. No lo sé, me miró levantando una ceja. Comillas, ya estamos perdidos, volví a mirar el mapa y escudriñé el esquema. La mazorca de maíz de dibujos animados me sonrió desde el papel y me entraron ganas de darle un puñetazo en la cara. No veo ningún lugar donde se divida en 3, dije, entregándole el mapa a Dijo, mirándolo. Quizá eso sea parte del problema. El mapa está mal. Eso sería bastante interesante. Comillas, ¿no dicen que si quieres salir de un laberinto, quédate a un lado? O que mantengas la mano tocando una pared? Estiró el brazo y tocó el maíz de la derecha. Sí, lo seguí por el sendero que se encontraba más a la derecha. De pronto, parecía más oscuro, probablemente porque el sendero tenía solo la mitad del ancho del anterior y estábamos en las sombras del maíz. Las hojas secas me rozaban los brazos y parecían garras ásperas que me arañaban la piel. Sentía el frío del barro que se filtraba a través de mis zapatos con cada paso. Pasamos por una intersección y, por una fracción de segundo, con el rabillo del ojo, creí ver a alguien caminando en dirección contraria, pero cuando giré la cabeza, no había nada. Pensé que, le dije a Tyler. Luego negué con la cabeza. No importa. Probablemente solo mi cabello, cayendo en mi línea de visión. Aún así, esto estaba empezando a no gustarme realmente. Doblamos otra vez a la derecha y otra más, siguiendo el muro, pero no encontramos salida. Más capas de barro se acumularon en mis zapatos. Estaba muy cansado. Tal vez deberíamos dar la vuelta y volver a casa, grité detrás de él. Se dio la vuelta y sus ojos se iluminaron. Comillas, en serio, sí. Debería ser bastante fácil volver sobre nuestros pasos. Podemos seguir nuestras huellas. Me parece bien, respondió. Nos dimos la vuelta y comenzamos a seguir nuestras huellas. Pero 15 o 20 minutos después, todavía no habíamos encontrado la entrada. No hemos estado aquí tanto tiempo. Ya deberíamos haber salido. Comillas, ¿estás seguro de que vinimos por aquí?, grité mientras seguía a Tyler por una curva cerrada a la derecha que no recordaba haber tomado. Tiene que serlo, respondió, señalando nuestras huellas. Pero cuando doblamos la esquina, no encontramos un juego de nuestras huellas, sino 2. Estábamos dando vueltas en círculos. Esto es ridículo, resopló Tyler. Tal vez deberíamos llamar a alguien. Saqué mi teléfono y se me cayó el alma a los pies. Eran las 5:23 páginas M. Más de una hora desde que habíamos entrado al laberinto,
¿Qué?, preguntó Tiller al ver que mi rostro se desmoronaba. Levanté mi teléfono. No hemos estado aquí tanto tiempo. ¿Verdad? Hizo una pausa por un segundo. Y luego sacudió la cabeza. Tenemos que seguir nuestras huellas. Saldremos tarde o temprano. Y si realmente estamos perdidos, podemos llamar al 911 o algo así. Bueno, ¿y por dónde?, pregunté. Un conjunto de huellas bajaba por cada camino. Izquierda. Antes íbamos a la derecha, así que deberíamos ir a la izquierda para salir. Giramos a la izquierda. El maíz parecía apretarse sobre nosotros y el camino se hacía más estrecho con cada paso. Como si el campo de maíz fuera una especie de monstruo, listo para engullirnos en cualquier momento. Sacudí la cabeza y seguí adelante. No hay nada malo aquí. Solo estamos perdidos en un laberinto desafiante, eso es todo. Pero cuando el camino se ensanchó, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Estábamos en un claro, más o menos del tamaño de mi cocina. Había un cartel, el mismo metal delgado y maltratado que antes, en el medio. Me quedé paralizado cuando comencé a leer: hay dos formas de salir de este laberinto. Puedes encontrar la salida por tu cuenta, o puedes elegir dejar atrás a una persona de tu grupo y la salida se te hará notar sola. De cualquier manera, asegúrate de salir del laberinto antes del anochecer. Porque entonces nadie logrará salir. El hombre de maíz de dibujos animados estaba pintado en la parte inferior del cartel, sonriéndonos. Esta vez, había un poco de óxido o pintura roja alrededor de su boca. No podía decir si era intencional o no. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, sentí que no podía conseguir suficiente aire en mis pulmones, como si un ataque de pánico estuviera a punto de comenzar. Tiller se echó a reír detrás de mí. Comillas que están intentando hacer de esto algo así como un aterrador o algo así, dijo riéndose. Es muy lamentable. Me giré rápidamente con los brazos cruzados. Punto. En realidad no lo crees, ¿verdad? Lo único que sé es que hemos estado caminando por este laberinto durante 1 hora, pero me han parecido 20 minutos, y el mapa no coincide con el laberinto, y no recuerdo las partes del laberinto en las que hemos estado claramente porque nuestras huellas están allí, dije, de golpe. Lo miré, jadeante, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Kate, lo siento, tienes mucho miedo, y tú también. Vi lo asustada que te pusiste cuando te diste cuenta de que estábamos dando vueltas en círculos. Pero ahora vas a ignorarlo y pretender que todo es un juego, Kate. Comillas, quiero salir de aquí, grité. Comillas, sea lo que sea esto, juego o no, lo odio y quiero irme a casa. Tiller levantó las manos a la defensiva. Vaya, vale, lo siento. Sigamos hacia la izquierda. Saldremos. Lo prometo. Resoplando, me coloqué delante de él y tomé el camino de la izquierda, para ir delante. Mis zapatos chapoteaban ruidosamente. El camino se volvió a estrechar, y el maíz se me clavaba en los hombros y las caderas. Hicimos una curva a la izquierda y a la derecha y, para mi alivio, el camino se abrió más frente a nosotros. Estamos fuera. Estamos. La esperanza se escapó de mí como un globo que se desinfla. El camino se abrió y se abrió hacia una zona mucho más grande, un claro, como el anterior, pero no recordaba haberlo visto, a pesar de que había huellas por todas partes. Nuestras huellas. Entrecruzadas, frenéticas, algunas claramente hechas por nosotros corriendo. Las depresiones en el barro eran profundas y borrosas. Me di la vuelta. No. Tiller no estaba detrás de mí. Me temblaron las piernas y grité, Tiller. El camino se curvaba detrás de mí y desaparecía en la oscuridad. No había señales de Tiller. Escudriñé el maíz que rodeaba el claro, pero estaba oscuro, sombrío e infinito, se extendía en todas direcciones. Tiller. El maíz crujió a mi izquierda. Miré hacia allí, pero no pude ver nada. El maíz era demasiado denso. Las sombras, demasiado oscuras. El cielo se estaba oscureciendo y amenazaba con el anochecer. Estaba casi completamente oscuro en las sombras del campo de maíz. Me quedé mirando el desorden de huellas en el suelo. ¿Qué carajo está pasando? Saqué mi teléfono y llamé a Tiller. Sonó varias veces y luego saltó el contestador automático. Joder. Lo llamé una segunda vez y una tercera. Él no contestó. Durante un rato me quedé allí, gritando su nombre. El cielo se tornó azul oscuro sobre mí. El maíz susurraba con la brisa, estirándose en todas direcciones. Los pájaros se elevaban hacia sus nidos, piando, luego, el trinar de los murciélagos en lo alto llenó el silencio. Había dos caminos en cada extremo del claro, uno que giraba hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Ahora estaban completamente oscuros,
como si estuviera mirando hacia el bosque más profundo, ahogando hasta la última pizca de luz. Encendí la linterna de mi teléfono y la recorrí con la linterna a la entrada de cada uno, pero no parecía haber nada allí. Solo tallos y tallos de maíz, todas las líneas y sombras superpuestas unas a otras. Y entonces, finalmente, escuché algo. En algún lugar, en el camino de la izquierda, fuera de mi vista, escuché un suave gemido. ¿Tyler? Un susurro áspero. Kate, me acerqué al sendero con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Sostuve el teléfono frente a mí, iluminando el camino. Tyler, susurré. Y entonces vi la sangre. La mancha húmeda y oscura, mezclada con el barro. Pasé mi linterna sobre el maíz. El rayo de luz cayó sobre una mano ensangrentada que yacía en el barro, a unos pocos pies dentro del maíz. Moví la linterna hacia atrás, dejando al descubierto un brazo y luego la cara de Tyler. Estaba muy pálido. Tenía los ojos muy abiertos. Sus mejillas estaban manchadas de sangre. Kate gruñó, con un horrible gorgoteo mezclado con su voz. Ya voy, te voy a sacar de ahí. Intenté abrirme paso entre el maíz, pero era imposible, estaban plantados a solo 15 centímetros, quizá 30 centímetros de distancia, no tenía fuerzas para doblarlos ni quebrarlos. Tyler, ¿qué pasó? Y no tuvo oportunidad de decírmelo. Observé con horror cómo su cuerpo empezó a deslizarse hacia atrás a través del maíz. Como si algo lo arrastrara. Tyler, grité. El sonido de los tallos de maíz al romperse llenó el aire. Apunté frenéticamente con mi linterna al maíz, barriéndolo en todas direcciones, pero lo único que vi fue más y más maíz por todas partes, llenando cada centímetro cuadrado de espacio. Volví corriendo a través del claro y bajé por uno de los senderos. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Mi novio y yo estamos en un laberinto de maíz, y él está herido, creo que podría haber alguien ahí fuera y, vaya más despacio, por favor, dijo la mujer. Dijo que estaba en un laberinto de maíz, su tono sonaba escéptico. Sí, ¿dónde granjas Twilight Creek? Un momento de silencio. ¿Sabes cuál es el castigo por llamar a emergencias cuando no hay ninguna emergencia? Preguntó con voz aguda. Punto. Que las llamadas de broma pueden llevarte a la cárcel por 1 año. ¿Lo sabías? Me quedé mirando el maíz y se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué? No es una llamada de broma. Mi novio está muy herido. Creo que alguien, señora, interrumpió. Twilight Creek Farms lleva cerrada 3 meses. Desde que se encontraron los cuerpos. Todo el aire fue succionado de mis pulmones. Cuerpos. Ve, dije con voz ronca. Hemos recibido más de 2 docenas de llamadas desde entonces, afirmando que alguien está en problemas, respondió, condescendientemente. Pero toda la granja fue arrasada, ya que perdieron todo su dinero en la demanda por homicidio culposo. Entonces, ¿qué clase de juego estás tratando de jugar? Yo, me quedé en silencio. ¿3 meses? Sí, ¿qué meses? Una burla. Enero, el teléfono se me cayó de las manos. Esto no puede ser real. Debo estar soñando. Me di la vuelta y la luz blanca de la linterna de mi teléfono se centró en el maíz. El camino se desvió hacia la oscuridad, más adentro del maíz. Tomé mi teléfono del suelo y caminé hacia el claro, pero no estaba allí. Como si el maíz se lo hubiera tragado y hubiera crecido en su lugar en cuestión de minutos. ¿Qué carajo está pasando aquí? El sonido de pasos me sacó de mi aturdimiento. Aplastar. Cada vez más fuerte. Cada vez más cerca. Aplastar. Apagué la linterna y empecé a correr en una dirección aleatoria. Tomé cada giro a la izquierda, manteniéndome pegado a la pared de maíz de la izquierda, rezando para encontrar una salida. Intenté llamar al 911 una y otra vez, pero nadie contestó. Debieron haber marcado mi número como una especie de llamada de broma. La granja debe tener algún sistema de seguridad. Dejan que los niños entren aquí. Tienen que buscar en el laberinto antes de cerrar por la noche. No dejarían que la gente muriera aquí. Me detuve para recuperar el aliento. Me ardían los pulmones. Ya no podía correr. Simplemente no podía. Me quedé a medio camino, encorvado en medio de un sendero angosto, con el maíz imposiblemente cerca, aspirando bocanada tras bocanada de aire helado. Kate, la voz de Tyler. Increíblemente tranquila, apenas un susurro, desde algún lugar frente a mí. Comencé a correr a ciegas hacia él. El camino zigzagueaba hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Y entonces lo vi. Tyler estaba de pie al final del camino, de espaldas a mí. Su figura se iluminaba con la luz plateada de la luna y las sombras del maíz se entrecruzaban sobre su espalda. Tyler, susurré. Corrí hacia él, pero a mitad de camino me detuve.
Algo está mal. No se dio vuelta para mirarme. No se movió en absoluto, Tyler. Nada. Cogí el teléfono y encendí la linterna. Con las manos temblorosas, lo levanté. No, 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 no. Llevaba su ropa, pero no era él. Era un espantapájaros. El heno le asomaba por el escote de la camisa y por los puños de los vaqueros. Sus manos eran solo manojos de heno, atados con cordel. Trozos sueltos de heno se esparcían por el suelo y caían de sus botas de montaña. Pero espera. Eso no tenía mucho sentido. Porque tenía pelo. Sin lugar a dudas su cabello, ondulado y negro. Los engranajes de mi cerebro giraban, tratando de entender. ¿Qué estaba pasando exactamente? Tratando de interpretar esa cosa que estaba frente a mí. Lleno de heno, con su ropa, su cabello. Y entonces me di cuenta. El cuerpo era un espantapájaros. Pero la cabeza no estaba. Pude ver las orejas pálidas de Tyler y la sangre goteando sobre el heno de su cuello. Abrí la boca para gritar, los tallos de maíz crujieron y se quebraron, temblando violentamente. Mientras algo se movía dentro de ellos. Y entonces emergió. Un espantapájaros que se movía con movimientos bruscos y forzados hacia mí. Sostenía una espada larga de plata que goteaba sangre. Falta una cabeza. Salí corriendo por el sendero. Mis pies me golpeaban con fuerza. Me ardían los pulmones. Traté de mantenerme a la derecha, porque había estado yendo hacia la izquierda en la otra dirección. ¿Acaso eso tenía sentido? Pero todo se volvió borroso y difuso en mi mente. Todo lo que vi fue maíz, hileras interminables de maíz, iluminado por la luz de la luna. Sombras negras como la brea debajo. Una luna plateada colgando sobre mi cabeza. Murciélagos girando y ladeándose en el aire. Después de lo que parecieron horas de correr, finalmente acepté mi destino. Nunca saldré de aquí. Y Tyler. Tampoco. De alguna manera, logré evadir al espantapájaros toda la noche. Antes de darme cuenta, el sol estaba saliendo. Pensé que finalmente había encontrado la salvación cuando escuché voces del otro lado del maíz. Pero luego me di cuenta de lo que estaban diciendo, comillas, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Comillas, vamos, será divertido, fueron nuestras voces. Grité hasta quedarme ronca, diciéndoles, nosotros, que nos mantuviéramos alejados. Grité pidiendo ayuda. Lo intenté todo. Me abrí paso a zarpazos entre el maíz, hacia donde los había oído, porque claramente estaban en la entrada, pero lo único que encontré fue más y más maíz. Fue inútil. En un momento creo que logré abrirme paso por un instante, pero luego la vi sacudir la cabeza y decir, no importa. El tiempo pasa de forma extraña. Aquí, con todos nuestros días en el campo de maíz superpuestos. Filas tras filas de nuestras huellas cruzan el suelo, desde una eternidad de huida del espantapájaros. Cada vez que intento evitar que se lleven a Tyler, siempre fallo. Y luego siempre está la noche. Paso todas las noches evadiendo al espantapájaros sin cabeza. Conozco mi propio destino, sé que lo que encontraron en el maizal fueron cadáveres, no un cuerpo. Sé que no saldré con vida. Pero la evado de todos modos, escondiéndome en el maíz, engañándome a mí mismo pensando que si sobrevivo el tiempo suficiente, tal vez pueda salir. Estoy segura de que ya han pasado más de 3 meses, pero la luna sigue saliendo y cuelga plateada sobre el maíz. Los tallos crujen. Me escondo en el maíz, con la respiración agitada y pesada, rezando para que algún día encuentre una salida. Sé que ese día nunca llegará. Historia 3. ¿Qué hay en el campo? Me llamo Norman. Esta es una historia sobre cómo mi hermana y yo casi fuimos perseguidos por una mujer muerta. Cada día festivo, mi abuela nos visitaba en Nueva York para celebrar con nosotros. Yo sabía que ella vivía en algún lugar cerca del campo, pero nunca había estado allí. Antes. Mis padres me explicaron que era porque el pueblo en el que había vivido mi abuela era muy pequeño y estaba en ruinas y que mi abuela no quería llevarme allí porque no era seguro. Nunca lo creí. ¿Cómo podía vivir mi abuela en un pueblo pequeño y en ruinas si siempre nos traía regalos caros? Yo también era escéptico sobre todo el asunto de la inseguridad, pero no estaba descartado. La Navidad pasada, antes de que ella se fuera, le pregunté a mi abuela si me llevaría allí algún día. Ella se rió, me dio una palmadita en la cabeza y se fue, sin responder a mi pregunta. Me molestó un poco. A mi padre siempre se le saltaban las lágrimas antes de que ella se fuera. Teníamos que rezar el rosario justo después de que ella se fuera. Era la regla obligatoria. Pensé que era para que ella tuviera un viaje seguro a casa. Yo todavía lo haría, pero me pareció extraño que mi padre siempre se emocionara o se le saltaran las lágrimas mientras lo hacía.
Pensé que solo estaba preocupado porque la casa de la abuela estaba a un largo viaje en auto, y ella era una mujer de 82 años que tenía que conducir toda esa distancia. Una vez le pregunté a mi padre por qué no la llevaba él mismo. Mi madre se emocionó y abrazó a mi padre. Me quedé mirándolo un rato, todavía sin respuesta. Me dio una respuesta entrecortada. No soy muy aceptado allí, intentó responder. Me hizo pensar que tal vez lo habían desterrado por hacer algo malo. Quizás se escapó de la cárcel de allí. No, él nunca haría nada malo. La abuela regresó 5 días después, a tiempo para la víspera de Año Nuevo. Sentí curiosidad, así que le pregunté por qué no se quedaba toda la semana para ahorrar gasolina y esas cosas. Una vez más, se rió, me dio una palmadita en la cabeza y se fue, dejándome molesto sin una respuesta. Por supuesto, al día siguiente, justo después del desayuno, la abuela se estaba preparando para irse nuevamente. Mamá me despertó justo antes de irse. Corrí escaleras abajo con mamá para despedirnos por última vez, pero ella inmediatamente me bloqueó cuando vio a la abuela en el porche delantero hablando con papá. Es demasiado tarde, dijo mamá, se va, está ahí todavía. Porque no puedo abrazarla y despedirme rápidamente, supliqué. No, dijo mamá, sin rodeos. El baño de nuestra casa tiene una ventana pequeña que da a un pequeño camino hacia nuestro patio trasero. Se me encendió una bombilla en el cerebro. La discusión con papá y la abuela parecía seria, como si fueran a estar allí por un tiempo. Corrí hacia mi hermana y casi grité, antes de darme cuenta de que mamá todavía estaba en el dormitorio principal, justo al lado del nuestro. Me incliné hacia su oído y le susurré, vamos a la casa de la abuela. Ella me miró como si fuera estúpida. No se nos permite. ¿Recuerdas?, dijo, molesta porque la había despertado para decir eso. Tengo una idea. Coge un conjunto extra y mételo en mi mochila, aquí. Ella lo ignoró y se cubrió con una manta. Bien, dije, molesta, mientras metía su conjunto en mi bolso y empacaba un conjunto propio. Comillas, por favor. Quiero ver cómo es ahí fuera. Le dije. Comillas, bien, gritó. Me quedé allí en silencio por un momento, esperando que mamá no la hubiera escuchado. SHHH. Mamá está en la otra habitación. Ya te empaqué un conjunto. Vámonos. Bajamos sigilosamente las escaleras hasta el baño, en pijama. Pasé junto a la abuela y le hice señas con la mano. Mi padre se dio cuenta y preguntó, comillas, ¿qué estás haciendo? Voy al baño y Emma va a jugar a la Xbox, respondí. Por supuesto, era mentira. Llegamos al baño sin que se dieran cuenta. Miré hacia la ventana y pregunté, comillas, ¿crees que puedo entrar ahí? Probablemente, respondió ella. Me subí a la ventana y, sorprendentemente, logré pasar. Emma era 3 años más joven que yo, así que, por supuesto, también cabría. Tira la bolsa aquí antes de salir. Tiró la bolsa y salió. Afortunadamente, yo solo tenía 10 años y ella 7, así que salimos con facilidad. Vámonos, susurré. El auto de la abuela estaba estacionado cerca de delegación. Costado de la casa, lejos del porche donde estaban conversando. La puerta del baúl estaba abierta. Entramos, ocultándonos entre 2 maletas que papá había colocado horizontalmente. Pusimos la mochila encima de nosotros, ocultándonos por completo. En ese momento, papá y abuela habían terminado su conversación y se dirigían al auto. Había un pequeño agujero en nuestro pequeño escondite que nos permitía ver la pequeña ventana triangular en el maletero del auto. La abuela subió y papá se despidió con la mano. Llegamos. Regresábamos a casa con la abuela. 10 minutos después, la abuela recibió una llamada de papá. Debió haber notado que nos habíamos ido cuando fue a llamarnos para rezar el rosario y no llegamos. La abuela nos llamó, comillas, niños. Están aquí, gritó preocupada. Miré a mi hermana y luego volví a mirar hacia el frente del auto. Aquí, dije avergonzada. Ella pareció sorprendida por un segundo, luego le dijo a mi papá por teléfono. Están aquí, hijo. Nos miró de nuevo y dijo, comillas, ¿qué están haciendo aquí, niños? Saben que no pueden venir a casa conmigo, dijo con un destello de tristeza en sus ojos. Suficiente para que Emma y yo lo notáramos. Escuchamos a papá gritar. Por teléfono, comillas, niños. Vuelvan aquí, mientras mamá lloraba de fondo. Comillas, ¿por qué tiene que ser tan serio? Es solo una divertida fiesta de pijamas con la abuela, dije, tratando de aligerar el ambiente. Miré de nuevo a la abuela. Ella estaba en silencio. Miró la carretera, luego a nosotros. La abuela le dijo a papá por teléfono, me los llevó a casa, Jorge. Mi padre gritó en respuesta, sí.
Escuchó desde el teléfono que ya ni siquiera estaba en altavoz, comillas mamá. Son las 4:40. Ya te fuiste tarde. Me confundió un poco. No los voy a poner en ese peligro, dijo la abuela con severidad. Padre se quedó en silencio. ¿Qué peligro?, preguntó Emma, saliendo finalmente de su escondite. Por favor. Queremos ir contigo, le supliqué a la abuela. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Eran las 4:45 páginas M. Por fin, mi padre rompió el silencio y habló en voz baja. Tienes que llevártelos, mamá. Me di cuenta de que estaba llorando. Mi madre también lloraba en voz alta de fondo. La abuela también empezó a llorar. Van a venir conmigo, ¿de acuerdo, niños? No se alejen de mi lado cuando lleguemos, dijo sin mirarnos. Miré a Emma, seriamente preocupada en ese momento. Después de esa conversación, ambas no estábamos seguras de si queríamos ir todavía. La abracé fuerte, asegurándome de que estaríamos bien. Sin embargo, no estaba segura de eso. La abuela comenzó a conducir de nuevo. Finalmente estaba sucediendo. Íbamos a volver a casa con la abuela. En ese momento, Emma y yo saltamos del maletero y nos sentamos en los asientos traseros. Nos agarramos de las manos con fuerza todo el tiempo. Una hora después, pudimos darnos cuenta de que nos estábamos acercando. Podía ver las montañas a lo lejos. Emma estaba dormida a mi lado, su mano todavía agarrada a la mía. Intenté tomar una pequeña siesta también. Lo intenté, pero no pude dormirme. Tal vez fue por el pequeño asiento del auto en el que estaba sentada. Tal vez fue porque tenía miedo de lo que encontraríamos en el pueblo. De la abuela. No es gran cosa, pensé. 30 minutos después, llegamos. Eran alrededor de las 6:20 páginas M en ese momento. Llegó a la puerta de entrada y le mostró su identificación al guardia. Él la dejó entrar, después de mirarnos a mí y a mi hermana, luego miró a mi abuela con una mirada crítica. Llegamos a su casa y desperté a Emma. Duró un rato, pero le aseguré que estaríamos bien con la abuela. La abuela se acercó a la puerta mientras la seguíamos, hasta que miró hacia atrás por un rato. Rezó brevemente en su mente, luego nos miró. Bien. Lo siento, dijo, mientras nos apresuraba a entrar a la casa. Comillas, apúrense, niños. Vamos, entren, dijo mientras cerraba rápidamente la puerta. Cerró las persianas y puso los 4 cerrojos de la puerta. Cerró con pestillo. Era como si se estuviera preparando para una especie de apocalipsis. Nos mostró nuestra habitación. Tenía una litera. Pedí la litera de arriba, así que Emma dormiría en la de abajo. La abuela puso una cruz sobre la cómoda antes de dejarnos para ir a la cocina. Entonces, esto es divertido, dije, tratando de distraerme de la situación. Estoy empezando a arrepentirme de esto, respondió Emma. Relájate, estaremos bien, dije. Emma había traído su Nintendo con ella, así que la usaba para mantenerse ocupada. No tenía nada que me distrajera. Bajé gateando por la escalera para quedarme al lado de Emma, para brindarle consuelo a ella y a mí. La observé jugar a Mario Kart, a pesar de que sus manos temblorosas le impedían obtener un puesto por encima del 8º. La abuela nos llamó para cenar, así que nos reunimos en la mesa del comedor. Nos sentamos, antes de que nos mirara fijamente por un rato. Hola, chicos. Entonces, tengo algunas reglas para ustedes mientras estén aquí, dijo. Oh, claro, dije, todavía tratando de aferrarme a la última pizca de emoción que tenía por esta pijamada. Vale, dijo en un tono más serio. En primer lugar, no podéis salir de casa después de las 7 en punto páginas M. Entendido, dijo mientras miraba el reloj. Eran exactamente las 6:50 páginas M. Luego miró la puerta. Estaba cerrada. Podía sentir que se estaba poniendo menos tensa. Bien, ahora no miréis por las ventanas cuando volváis a vuestra habitación, ¿vale? Os he cerrado las persianas, no os preocupéis, nos aseguro. Esta es la regla más importante. Si escucháis algo, y me refiero a cualquier cosa, desde fuera de vuestra ventana, debéis permanecer en silencio a toda costa. No hagáis ruido, dijo, tan severamente que nos dejó paralizados a Emma y a mí por un rato. Lo entendemos, respondió Emma antes de que yo pudiera hacerlo. Cenamos juntas, lentamente. Estuvimos charlando de forma informal durante un rato y casi me olvidé de todo. No me puse nerviosa hasta unos 10 minutos después de cenar. Cuando la abuela volvió a mirar el reloj. Son las 7 en punto páginas, me dijo en voz baja, casi nerviosa. Terminen rápido, ¿de acuerdo, niños?, nos dijo. Terminamos la cena a toda prisa. Después de cenar, nos despedimos de la abuela con un abrazo y volvimos a nuestras habitaciones.
Había dejado en mi bolso un cuaderno de dibujo que me había dejado mi madre en un viaje por carretera unos días antes, y Emma y yo jugamos al 3 en raya y a otros juegos para pasar el tiempo. Funcionó, por un rato. Alrededor de las 8:45 páginas Emma escuchó una especie de lamento proveniente del bosque en la parte trasera de la casa. Se acercó a la ventana, antes de que la detuviera. La abuela nos dijo que no miráramos por la ventana, le dije. Se quedó congelada en estado de shock. Casi lo olvido, gritó. Se tapó la boca. Ups, tampoco se suponía que hiciéramos ningún sonido, me di una palmada en la frente. Solo apártate de la ventana, grité en voz baja. Ella se apartó de la ventana. Se sentó a mi lado, temblando de miedo, mientras el lamento se calmaba. Después de calmarse un poco, me susurró al oído. No vi nada, no te preocupes. Pero, miré hacia el costado de la ventana, todavía no está cerrada con llave. Está un poco entreabierta. Inmediatamente giré la cabeza hacia un lado y miré la ventana. Estaba entreabierta. Me acerqué sigilosamente a la ventana. Extendí la mano y me tapé los ojos, ya que tenía la cabeza hacia atrás. Intenté sentir el picaporte, pero estaba tan nervioso que, sin querer, agarré la barra de la reja de la ventana, pensando que era el picaporte. Cuando lo sentí, lo agarré y lo giré hacia un lado para cerrar la puerta. Bajé las persianas de nuevo. Abrí los ojos y vi a Emma con la mano sobre la boca, a punto de llorar. Corrí hacia ella, haciendo el menor ruido posible. ¿Qué pasa?, pregunté. Cuando intentabas alcanzar el picaporte, vi que había una mujer detrás de ti. Me quedé allí, congelada. Tú le agarraste el dedo, gritó Emma. ¿Lo qué? Al principio agarré y que pensé que era una barra en la reja de la ventana era el dedo de una mujer. ¿Cómo era la mujer?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Llevaba una camisa negra de manga larga, con puños acampanados, pero tenía rasgaduras por todas partes, la manga derecha estaba completamente arrancada hasta justo por encima del codo. Su cabello parecía un corte bob desordenado. Pensé que tal vez había una pequeña posibilidad de que fuera la vecina de la abuela, hasta que puso una mano en la ventana. Tenía garras en lugar de manos. Fue en ese momento cuando Emma comenzó a llorar. Traté de callarla, hasta que recordé las reglas. Emma, ¿la miraste a los ojos?, no pregunté, incapaz de aceptar esta información, mientras ella estaba sentada allí, llorando en silencio. Sentí que esa era mi respuesta. Sí lo hice, lo confirmó. Cerré los ojos por un segundo, esperando que todo fuera un sueño. Vamos a casa de la abuela, dije, corriendo hacia la habitación de la abuela y golpeando la puerta. Ella dio una respuesta tranquila y sorprendida. Debía haber estado dormida. Seguí golpeando la puerta hasta que respondió. ¿Qué? ¿Qué pasa?, preguntó la abuela. Emma, nuestra ventana no estaba cerrada con llave, así que la cerré, pero cerré los ojos mientras la cerraba, pero Emma vio una mujer cerca de la ventana y la miró a los ojos por accidente. ¿Qué hacemos?, le expliqué, hablando tan rápido que ni siquiera la abuela pudo asimilar la situación. Sin embargo, logró pronunciar algunas palabras. Bueno. ¿Dónde? Emma, ¿dónde está?, preguntó. La miré a los ojos y luego miré hacia atrás. No estaba allí. Corrí de nuevo a la habitación. Emma, grité. Mis ojos se dirigieron rápidamente a la litera de abajo donde estaba sentada. No estaba allí. Afortunadamente, la oí hablar suavemente desde la litera de arriba. Norman. Subí corriendo la escalera y la encontré cubriéndose con una manta. Saqué la manta y fui a consolarla instintivamente. Mi pobre yo solo se dio cuenta de que la persona debajo de la manta era la mujer junto a la ventana cuando estuve justo a su lado. La miré a los ojos. Grité, pero ella no llegó a agarrarme porque la abuela tomó mi pierna y me sacó. Cuando me sacaron de la litera de arriba, me caí de la escalera, pero aterricé sobre mi trasero, de una manera que no me dolió lo suficiente como para sentarme allí con dolor ni un segundo. Salí corriendo de la habitación, llamando a Emma mientras corría por la casa. Miré hacia atrás y la mujer nunca salió de la habitación. La abuela, que no llegó a ver a la mujer y solo me sacó porque escuchó mi grito, me preguntó cómo era la mujer. Le expliqué y se quedó allí en silencio por un rato, antes de mirar hacia el pasillo que conducía a la habitación mientras susurraba en voz baja, Margaret. Me dijo que me escondiera en el cobertizo cerca del patio trasero. Empecé a correr hacia allí, pero en mi camino, vi a Emma detrás de un mostrador en la cocina. Corrí hacia ella, y ella comenzó a llorar en mis brazos. Ella apareció de nuevo.
Se arrastró por la ventana, le dije, eso es imposible. La cerramos con llave. Comillas, dije que se arrastró por la ventana, gritó. Gritó lo suficientemente fuerte para que Margaret la oyera. Estaba a punto de agarrar la mano de Emma y correr al cobertizo como le prometía la abuela, cuando escuchamos sus garras raspando contra el piso, acercándose cada vez más a la cocina, donde estábamos. Nos escondimos en un armario vacío debajo del fregadero. Los sonidos de las garras continuaron acercándose cada vez más, hasta que pareció estar justo frente a nosotros. Oímos un fuerte golpe y la voz de nuestra abuela. Escuchamos el ruido del lamento nuevamente. Nos dimos cuenta de que el ruido del lamento pertenecía a Margaret. Su verdadera voz. Me asomé y vi que la abuela había golpeado a Margaret en la cabeza con una sartén. Tomé la mano de Emma y la llevé al cobertizo en el patio trasero, mientras la abuela nos acompañaba afuera. Cerré la puerta del cobertizo con llave, mientras Emma y yo nos quedamos escuchando el sonido del metal chocando, las baldosas rompiéndose y el vidrio rompiéndose. Continuó durante unos 30 minutos. Después de eso, vino el silencio absoluto. Esperamos unos 5 minutos más, antes de salir del cobertizo. Tomé una llave inglesa del estante superior del cobertizo antes de irme, mientras Emma me seguía en silencio, sosteniendo una pequeña pala. Entramos con cautela en la cocina, el último lugar donde las habíamos visto. Debían ser alrededor de las 10 en punto páginas M en ese momento. Ni mi abuela ni Margaret estaban allí. No estaban en la casa en absoluto. Todo lo que quedaba era un cuchillo torcido, una sartén desprendida de su mango y una puerta de armario rota. Sí, también había un rastro de sangre que conducía al bosque. Solo podíamos suponer lo peor. Emma y yo salimos corriendo de la casa y llamamos a la puerta del vecino. No importaba quién fuera. Necesitaba mantener a Emma y a mí a salvo. No respondían a su puerta. Parecía que habían tomado las mismas medidas de seguridad que mi abuela. Recordé que había traído mi teléfono celular conmigo, pero estaba en el dormitorio, dentro de mi mochila. Le dije a Emma que esperara afuera, frente al porche del vecino, mientras caminaba silenciosamente hacia el dormitorio y tomaba mi teléfono celular. Decidí tomar también toda la mochila. Regresé, afortunadamente, Emma todavía estaba allí. Marqué el número de mi madre, pero no respondió la primera vez. Ya era tarde en la noche, alrededor de las 10 y 20 páginas M, por lo que probablemente ya estaba dormida. Marqué nuevamente y ella respondió y habló en voz baja. Era obvio que acababa de despertarse. Comillas, Norman. Hola. ¿Pasa algo? Escuché a mi padre jadear de fondo. Comillas, sí. La abuela ha desaparecido. Procedí a explicarle todo a mi madre. Se quedó en silencio por un rato. Luego, papá tomó el teléfono. Escúchame, Norman. Comillas, ¿está Emma contigo? Preguntó. Dije que sí. Busca la casa con el techo rojo. Brillante, es alta, no deberías perderla. Miré a mi alrededor y la localicé de inmediato. Corrí hacia allí, como me aconsejó mi padre. No hay cerraduras en la puerta. Simplemente toca y verás al señor Nelson. Es calvo y parece tener unos 65 años. Toqué la puerta y, efectivamente, el señor Nelson abrió. Le expliqué que yo era el hijo de Theodore Smith, como papá me dijo que dijera. Se quedó allí, pensando por un momento, como si tratara de recordar, luego nos aceptó en la casa. En ese momento, mi padre había terminado la llamada y ya estaba en camino a recogernos. Va a mejorar a partir de ahora, pensé. La casa del señor Nelson era única, por decirlo menos. Había armas por todas partes y casi no había ventanas. Justo cuando Emma y yo empezábamos a sospechar, nos llevó a su estudio, donde vimos una placa de policía. Ambos suspiramos aliviados. Nos pidió que le contáramos toda la historia, así que se la contamos. Puso una cara como la que puso mi abuela la primera vez que le conté la historia. Ah, Margaret, dijo. Me dio un escalofrío. Llamó a 7 agentes de policía y 3 investigadores a la casa de la abuela, mientras él y otro investigador nos vigilaban a mí y a mi hermana y tomaban nuestras declaraciones. 2 guardias de policía más custodiaban la puerta principal. Por primera vez en toda la noche, Emma y yo nos sentimos a salvo. Nos pareció que habíamos esperado toda la noche, pero en realidad fue solo 1 hora. 1 hora antes de que llevaran a la abuela a la casa del señor Nelson. Tenía moretones en las piernas y cortes en la cara. Afortunadamente. Todavía caminaba y estaba consciente. Aún escuchábamos a los agentes de policía afuera, porque temíamos a quién traerían después. Esperamos y nos quedamos mirando, pero los agentes de policía entraron solos.
Corrimos hacia la abuela y le dimos un abrazo. Ella susurró débilmente, como si todavía sintiera un ligero dolor, les dije que los protegería. Bastante fuerte para una mujer de 82 años. Se rió. Intentamos forzar una risa, todavía conmocionados por toda la situación. Nos había contado que Margaret la arrastró hasta el bosque y la ató a un árbol mientras intentaba encontrarnos en el cobertizo del patio trasero. La abuela permaneció atada al árbol hasta que los agentes de policía la encontraron. Si yo hubiera seguido escondida en el cobertizo con Emma, me da miedo pensar en lo que habría pasado. Afortunadamente, salimos de allí. Unos 40 minutos después, llegaron mi padre y mi madre para llevarnos a casa. Por fin, todo aquello estaba llegando a su fin. Mi madre entró corriendo en la casa y nos abrazó a los dos, junto con mi abuela. Estuvimos todos en un fuerte abrazo durante unos 3 minutos, sin decir una palabra. Después de eso, mi madre empezó a llorar mientras los agentes de policía le contaban lo que había pasado. Mi madre nos dijo que esperáramos fuera en el coche con mi padre. En cuanto subimos al coche, mi padre empezó a regañarnos. Sin embargo, no se enfadó demasiado. Se mordió la lengua y dijo que estaba contento de que estuviéramos a salvo. Unos 30 minutos después, mi madre volvió a salir y condujimos juntos a casa. Cuando salimos del pueblo, miré a mi derecha y me di cuenta de que Emma seguía aferrada a mi mano. Estaba profundamente dormida, igual que en el viaje en coche hasta aquí. El coche de la abuela siguió poco después al nuestro, ya que la policía seguía investigando su casa, así que pasaría la noche en nuestra casa de nuevo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegamos a casa. Nunca me había sentido tan feliz de estar de vuelta. Nos cambiamos y mamá nos acostó rápidamente. Finalmente, esta pesadilla había terminado. Miré a Emma antes de quedarme dormida. Para mi sorpresa, ella ya estaba noqueada en la cama. Estoy orgullosa de ti por ser tan valiente, hermana, susurré, aunque ella ni siquiera me escuchó. A la mañana siguiente, me desperté para desayunar a las 8 en punto AM con mi abuela nuevamente. Fue como si nada hubiera pasado. Pero sé que no debo olvidarme de lo que pasó. Todo lo que pasó esa noche fue aterrador, pero estoy orgullosa de mí misma por haberlo superado. Por ser valiente. Por proteger a Emma. 2 semanas después, mi abuela estaba a punto de irse de casa. Me dijo adiós con la mano, me dio unas palmaditas en la cabeza y se rió antes de volver al coche. Pero esta vez tenía un nuevo significado. Uno bueno. Con el tiempo, las pesadillas comenzaron a cesar. Tanto para mí como para Emma. Lo que sí sabemos es que nunca volveremos a visitar a la abuela. Casi 12 meses después, ya había estado decorando la casa a tiempo para Navidad, ya que la abuela pasaría la noche con nosotros otra vez. Emma y yo estábamos muy emocionados de volver a verla. Queríamos que viera cuánto habíamos madurado y crecido durante el último año. Cuando escuchamos que su auto se detenía, todos la estábamos esperando en la sala de estar. Papá se levantó de un salto y abrió la puerta de inmediato. Emma y yo estábamos sentados en el sofá, ansiosos por volver a verla. Papá abrió la puerta y finalmente vimos a la abuela. Había algo diferente en ella. Supongo que también había crecido y cambiado con él. Tiempo. Todo su comportamiento había cambiado. Podría haber sido natural. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de algo impactante. Nos quedamos en el sofá, congelados por la sorpresa una vez más. Mientras mamá se deshacía en elogios por su nuevo y elegante estilo. Todo, desde sus brillantes tacones rojos, su peinado bob recién cortado y su elegante blusa negra de manga larga con puños acampanados. Ya sabes el resto de la historia. Historia 4. No sé qué más hacer excepto correr. La columna vertebral de Salomón, 65 kilómetros. Qué nombre más raro para un sendero, le dije a nadie en particular. El cartel tenía un pene pintado con aerosol que ocultaba los detalles del mapa, el tótem de metal desaparecía, se convertía en un borrón pasajero en mi visión periférica. Me hizo reír a carcajadas. Fue un verdadero destrozo. Luego volví a sentir el latido de negación. Corazón en mi sien, el pum pum pum. La maldita punzada en mi costado no desaparecía. Tienes una espalda bonita, Sol. Muy robusta. Bonita y larga. Así es como recuerdo haber superado todo el castigo. Largas conversaciones. Distracciones. Los despertares a las 5 de la mañana y las carreras de 4 horas por senderos durante meses. Batidos de proteínas, pechugas de pollo y arroz. Las horas de estiramiento que siguieron a los baños de sales de Exxon, todo eso aparentemente no evitó nada.
Las culitas cubrían las ampollas que supuraban sangre, pus y líquido putrido de la carne viva. Supongo que sin dolor no hay ganancia. Correr ultramaratones era una de las cosas más duras y locas que uno podía hacer por voluntad propia. Le hacía daño al cuerpo, pero, sobre todo, a la mente. Te llevaba a lugares a los que no querías ir. Después de correr un par de carreras, empezabas a entender realmente el sufrimiento. No había límites a lo que el cuerpo podía soportar. Y esa sensación después no se parecía a ninguna otra, la adrenalina que emanaba de ti mientras te acurrucabas en el suelo, tratando de contener tus piernas temblorosas y tambaleantes al darte cuenta de que todo había terminado. Lo lograste. Lo lograste, puedes hacerlo, Henry, dijo Debbie, sonriendo. Se veía radiante y apenas cansada en comparación con los montones de sudor que goteaban por mi espalda empapada de tierra. Gracias, cariño. ¿A quién se le ocurren esos nombres?, preguntó Lily. Ni idea, Lils, respondí, mientras le frotaba la parte superior de la cabeza para despeinarle el pelo. Ella arrugó la nariz y gritó, para antes de correr un par de metros. Está bien, vuelve ahora, me reí entre dientes. Estás a salvo. Te lo prometo. Es una pregunta seria, continuó mi soldado de 7 años. Algún día le pondré a uno el nombre de aliento de Buckley. Tú solo observa. Nuestro border collie terrier salió corriendo por un sendero antes de adentrarse repentinamente en el bosque. Vuelve aquí. Bucko, grité. El perro se detuvo. Su cara culpable asomó entre las ramas antes de que sus orejas se levantaran y desapareciera de nuevo. Lo vimos correr hacia una ardilla en un árbol, con el collar tintineando. Sus ladridos resonaban en el bosque en pequeñas ráfagas agudas. Los árboles parecían apiñarse en una ola de ramas extendidas. Me concentré en lo que pude, el crujido de mis pasos en la tierra, los trinos de la curruca, la serie de crujidos en la maleza. Intenté mantener la mirada fija en el sendero, pero no lo logré. No pude ignorar los ojos. Allí donde las sombras se cernían y mi vista apenas alcanzaba a alcanzar, había paredes de ellas. Parpadeando. Entrecerraba los ojos y estrechaba mi enfoque, y luego desaparecían, como una polilla camuflada apoyada contra el tronco de un árbol. Inmóviles. No pares, Henry, me dije. Sigue adelante, papá. ¿Cuál es lo más rápido que puedes correr?, dijo la adorable voz de Lily, sacándome gentilmente de mi pánico. No lo sé. A un poco más de 1 billón de kilómetros por hora. No quieres ver. Antes de que pudiera responder, moví los brazos y moví las piernas. Un coro de sus risas se escuchó detrás de mí. Podía escuchar sus pasos galopantes acercándose, seguidos por un estallido de la risa contagiosa de Debbie. Vamos, Henry. Sigue adelante. Me faltaba la respiración. La cabeza me daba vueltas en un remolino delirante de agotamiento y náuseas. Todo mi ser gritaba que todo terminara. Ya basta. Ya terminé. Lo que hubiera dado por relajarme en mi sillón reclinable y simplemente mirar el partido. Pero después de un largo periodo, los sentimientos se fueron. Todo pasa. Siempre pasa. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y se podía escuchar a los saltamontes comenzar a piar. Vi movimiento más adelante. Fue un grito áspero y bajo. La adrenalina me impulsó hacia adelante, el rastro desapareció de repente. Las ramas me picaban en los brazos y las piernas, adhiriéndose a mi carne y dejando a su paso hilillos de sangre. Mis pies golpeaban el suelo pantanoso. Estaba tan cerca que ahora podía ver su número. 24. La fecha de nacimiento de mi hija. Siempre había sido mi número de la suerte. Lo oí jadear angustiado, con la respiración entrecortada y entre gemidos. El hombre siguió adelante cojeando, pero no había prisa en sus pasos. Estaba derrotado. Lo empujé al suelo, le quité sus zapatos viejos y me los puse sobre las plantas ensangrentadas de los pies. El hombre no tenía mucho más que dar. Su cuerpo estaba maltrecho y golpeado, las heridas en el estómago y la espalda todavía estaban frescas. 2-4. Lloró y suplicó, y finalmente, tomé una piedra y le di un golpe en el cráneo. Cayó como un tronco, la sangre brotó de él como un grifo. Se filtró hasta mis manos en un revoltijo de gotas. La limpié, dejando manchas de color granate como pintura húmeda sobre mi desgarrada caja torácica. Los ojos se acercaron y huí. No podía mirar atrás para ver las consecuencias, pero, en contra de mi instinto, miré. Los ojos se entrecerraron y me quedé sin aliento. Corrí como un loco, las garras del miedo me agarraban el pecho con una fuerza asfixiante, que era esa señal del sendero. De nuevo tartamudeé, sin dirigirme a nadie en particular. El codo de Harold, no. ¿O fue la última vez?
La voz de Debbie se filtró entre los árboles: sigue adelante, Henry. Y entonces, una carcajada, entre todas las cosas, brotó de mi estómago y de mi garganta. Era esa sensación maníaca de escape. Esa emoción. Esa sensación. La maldita cosa que me mantuvo en marcha durante tanto tiempo sin dormir. Al final, no quedará nadie más, no. Una especie de meta. Al final, el bosque llegaría a su fin y yo me toparía con un camino forestal o algo así, ¿verdad, Debbie? ¿Verdad? Se escuchó un susurro proveniente del bosque, el frenético latido de mi corazón. Y esos ojos. El número 9 continuó su camino.